y bienvenidos todos los que se empiezan a conectar. Me da el día de hoy muchísimo gusto estar con ustedes un ratito platicando acerca de este tema, que este tema nos ha tenido como un poquito, pues como distraídos, ¿no? A todos, y en ese sentido yo creo que hemos visto una cantidad de memes impresionantes acerca de que de repente se le cae la computadora y está en chones, pero arriba está en corbata, y que de repente se levanta al baño y se lleva su computadora, ¿no? Cosas como ese estilo que evidentemente nos han hecho un poquito más simpática en la época de cuarentena. Y el día de hoy el objetivo que quiero que te lleves, lo que quiero que te lleves es un poco más de estrategia, de platicar acerca de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de presencia ejecutiva, quiero enseñarte un poquito esto. ¿Qué es presencia ejecutiva? Presencia ejecutiva a grandes rasgos es la estrategia de cómo tú te vas a comunicar con las otras personas en el ámbito profesional. Y presencia ejecutiva me refiero a tres grandes cosas o tres importantes cosas. Número uno es, sí, tu apariencia dice mucho acerca de ti. Número dos es la comunicación que nosotros tenemos, ya sea interpersonal o ya sea un poco más pública. Y finalmente el comportamiento profesional. Evidentemente lo que quiero el día de hoy es que te quites como completamente de la cabeza el tema de que tus competencias y tus habilidades te hacen como mucho más exitoso, porque sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da el éxito dentro del ámbito de los negocios? Mis conocimientos, mis habilidades, mis actitudes y mis aptitudes, ¿no? Y fuera de esto, entonces nosotros tenemos la parte de las habilidades blandas, que es un poco de lo que el día de hoy vengo a comentar. Y dentro de las habilidades blandas, evidentemente tenemos la presencia ejecutiva. Ahora, pasa algo como muy interesante acerca de la apariencia física, que ahorita les doy como un poco más de recomendaciones para tratarlo ahorita o trabajarlo ahorita en home office. Pero pasa algo súper interesante, que es que lo siguiente: cada vez que nosotros tenemos primeras impresiones, sea vía digital o sea vía presencial, entonces esa persona, digamos que la percepción o la reputación que tiene acerca de nosotros está dividida como en tres sectores importantes. Número uno es que cuando tú llegas a presentarte con alguien por primera vez, tú llegas, te presentas, estrechas la mano y después empiezas a entablar conversación. Lo mismo lo hacemos de forma digital. De forma digital, tú llegas, te presentas con esa persona, das un saludo y después empiezas a entablar conversación. Y dentro de eso, entonces, termina como generándose un impacto que esta persona empieza a mezclar con una serie de conocimientos. Por ejemplo, de primeras impresiones, entonces, los tres pasos van a estar en apariencia, sí, te veo; comunicación, no verbal va mucho más allá que la verbal, ¿no? Y comportamiento. Entonces, lo primero que más va a impactar en tu reputación va a ser, sí, la apariencia, pero solamente en primeras impresiones. En impresiones secundarias, por ejemplo, ya tengo trabajando ahí 1 año, 2 años, 5 años, etcétera, ya me conocen. Entonces, la apariencia de una importancia mayor al 65% cae. Y cuando yo ya tengo mucho tiempo de conocer a alguien, se va a un 5% de importancia en mi reputación profesional, lo cual quiere decir que sí es importante para generarnos la apertura de la comunicación con distintas personas, pero no es definitivamente lo que me va a mantener, ¿no?, en reputación profesional. ¿Qué se me mantiene? Evidentemente mi comportamiento profesional, que sepas o que tengas mucha conciencia en el saber ser y en el saber estar, ¿no? Y ¿qué pasa si, por ejemplo, tú de repente como que vas con una persona o entablas con una Zoom, por ejemplo, por primera vez con una persona de forma digital y generas una mala primera impresión? Es decir, que no estuviste comunicándote de forma correcta, o de repente como que, ay, se me cayó la compu y estaba
sí, en chones, ¿no? Con arriba todo lo demás, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Pues tu reputación va a cambiar de negativa a positiva solamente en apariencia física después de 8 encuentros con las personas. Por eso es tan importante que seamos bien cuidadosos de lo que comunicamos por primera vez. Si hablamos de una reunión digital, tu vestimenta es tan importante como lo que tengas alrededor de ti, porque nos va a comunicar mucho acerca de quién eres. Si yo tengo atrás de mí a lo mejor un librero, comunica algo muy diferente a si yo tengo atrás la cocina de mi casa. Si yo tengo una pantalla donde se me ve la mitad de la cara, ¿no? Comunico cosas completamente diferentes a si me hago o enmarco mejor mi rostro. Entonces, esto es tan importante como la apariencia física y quiero que empecemos a ser como mucho más conscientes, porque sí, la era digital va a comunicar muchísimo en estos momentos. Lo mismo en presencia profesional para cuando nosotros tenemos muchos clientes, por ejemplo, en WhatsApp. Si es en WhatsApp o es a través de redes sociales, es exactamente lo mismo. Tu fotografía profesional tiene que venir en una vestimenta profesional y alrededor, es decir, la parte ambiental tiene que estar también hecha para que nosotros podamos comunicarle a los demás quiénes somos. ¿A qué me refiero esto? A que nosotros podemos estar un poco anticipándonos a las otras personas, anticipándonos en relación a que yo te voy a mostrar lo que yo quiero comunicarte o proyectarte, ¿no? Y el día de hoy les voy a enseñar un poco de estrategia acerca de esto, ¿no? Dice, buenas tardes, ¿qué es mejor atrás de nosotros? Ilse, si no se ve la presentación, tienes que mover el scroll hacia el principio. ¿Y qué es lo mejor tener atrás de nosotros? Depende, ¿no? Depende de 3 cosas. Toda acción en imagen va a depender de 3 cosas. Número 1, ¿quién eres? Número 2, ¿qué quieres? Y número 3, ¿a quién te estás dirigiendo? Y por eso te digo depende, porque si yo soy a lo mejor dentista, o a lo mejor sí, soy dentista, y soy dentista infantil, ¿no? El objetivo que yo quiero tener es entretener un poco a mis pacientes en épocas de COVID, ¿no? Por inventar un caso. ¿Quién es mi audiencia? Los niños chiquitos, entonces mi back tendrá que ser a lo mejor muy colorido, tendrá que ser a lo mejor un poco caricaturizado, ¿no? Etcétera. Pero si yo estoy en un corporativo serio, tradicional, y entonces, ¿quién soy? Una persona formal, profesional. ¿Qué quiero? Quiero proyectar a lo mejor seriedad y a quién me estoy dirigiendo, a un corporativo, entonces detrás de mí tendrá que haber elementos mucho más, a lo mejor, tradicionales, ¿no? Justo por eso, por ejemplo, en el tema de imagen ambiental o de creación espacial, tú puedes ver, por ejemplo, a los presidentes que han pasado, a mí me llamaba mucho la atención los 2 expresidentes que tenemos, tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, que tenían libreros, ¿no? Llenos de libros, tenían, por ejemplo, cosas que eran objetos bien simbólicos, como un cuadro de Benito Juárez, de repente presentaron, ¿no? Etcétera. Todo esto empieza a que nosotros tengamos una interpretación un tanto como semiótica, ¿no? En el sentido en que nosotros empezamos a decodificar. Entonces, hay que hacer un poco de conciencia en, 1, quién soy, 2, qué quiero, y 3, a quién me estoy dirigiendo. Y yo creo que a partir de ahí, nosotros ya podemos tener una estrategia. Ahora, esto evidentemente está respaldado por el hecho de que nosotros, como representante de nuestras marcas, o nosotros como representante de una marca como importante, pues nosotros nos convertimos en una marca también, y al momento de yo cambiar mis ojos de mí mismo hacia la conceptualización de que yo soy una marca, yo soy un producto, entonces puedo tener mucho mejor estrategia de comunicación. Esto que les voy a enseñar el día de hoy es un poco acerca de un estudio que se hizo en 2014 a los CEOs más importantes de Estados Unidos y algunos de otras partes del mundo.
Y a mí me llamó poderosamente la atención porque nos mencionan cosas bien interesantes. Y entonces se le preguntó a los CEOs sobre el presencia ejecutiva. A ver, tú, líder, ¿qué esperas ver en la apariencia de las personas que rodean tu negocio? ¿Qué esperas tener en comunicación en las personas líderes de tu empresa, etcétera, ¿no? Hasta la parte de comportamiento. Y el día de hoy les quiero comentar un poquito qué es lo que nos dijeron, porque me pareció bastante interesante, ¿no? Y entonces, les quiero que veamos, antes de continuar, este video. Si te fijas, esto es un poco como para ejemplificar que nosotros somos nuestro propio anuncio y nuestro propio producto. Entonces tenemos que ser nuestro propio CEO, nuestra propia creación de marca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conceptualizarnos y llegar a un siguiente nivel, ¿no? Que es un poco algo que me compartieron una persona que quiero mucho. Ahora, fíjate, entonces, apariencia, comunicación y comportamiento. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parte de apariencia física. ¿Qué es lo que nos dijeron los CEOs acerca de la apariencia física? Nos dijeron, número uno es que el grooming es lo más importante dentro de apariencia física para una persona en liderazgo. Número dos, el atractivo físico. Y número tres, las prendas simples que te colocan en un siguiente nivel. Y esto lo quiero desmenuzar. Entonces, ¿a qué se refiere con personal grooming? No es grooming, sino personal grooming. Personal grooming es el acicalamiento. Es que la persona esté súper pulcra y súper pulida. Entonces, ¿por qué? Y de esto he tenido un montonal de ejemplos a lo largo de 12 años de carrera dedicándome a este tipo de consultorías. Cuando una persona deja un poco atrás el acicalamiento, y me refiero a que huelas rico, que te bañes diario, que te veas pulcro, limpio, las uñas, que la barba esté pulida, etcétera. Cuando una persona deja atrás esto, es una persona que ya está mezclando la parte física con la parte emocional. Es decir, que nos da muchísima información acerca de que probablemente es una persona que esté pasando por un momento difícil o por un momento de crisis. Y aquí quisiera hacer un gran paréntesis para la parte de home office ahorita en cuarentena, que la parte de apariencia está completamente ligada a la parte de del autoconcepto, por lo tanto también de la autoaceptación y de la autoestima. Entonces es súper importante que nosotros pongamos mucha atención a no descuidar este concepto de personal grooming o de acicalamiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejarlo como un poco ir y físicamente nos va contagiando la parte emocional, que voy a hablar un poco más adelante acerca de esto, pero es algo que definitivamente se va mezclando. Entonces, cuidarnos del peinado, cuidarnos del maquillaje, bañarnos todos los días, cambiarnos todos los días, qué ropa lo vamos a ver un poquito más adelante. Número dos, el atractivo físico, que no tiene nada que ver con si estés guapo o guapa, porque estamos todos guapos o guapas, sino lo que quiere decir un poco más es la parte de que seas una persona que te cuidas, que no se vea que estás descuidado, ¿no? Que te dejaste, de repente dicen, es que esa persona se dejó, ¿no?
Entonces, una persona que se cuida nos comunica mucho, ¿no? Por ejemplo, si tú conoces a una persona que te dice, ay, es que yo hago maratones y yo entreno muchísimo, etcétera, no nada más te está hablando de que quiere su cuerpo, sino que se quiere a sí mismo y también de que hace a lo mejor mucho, que sabe trabajar en equipo, a lo mejor que se pone o genera cumplimiento de metas, etcétera. Y va mucha información atrás de una persona disciplinada por un deporte. Entonces, aquí lo único que quiere decir es que no se vea una persona dejada físicamente, sino que es una persona que se cuida. Y finalmente tenemos también otra que nos dice las prendas simples estilizadas que te colocan en un siguiente nivel. Y en este tema, entonces, más bien hacemos hincapié en que cada una de tus piezas esté perfectamente ajustada, ¿no? Entonces, que el cuello, por ejemplo, me quede perfecto, que la costura que tengo en los hombros me quede al ras. Si se desfasa la costura de los hombros, tiro mis hombros y esto me da una sensación de desaliño. Que me ajusten las mangas en donde tienen que estar y lo mismo el pantalón. Pequeños ajustes hacen grandes diferencias en guardarropa y ahorita que todo el mundo está checando su guardarropa, ¿no? Y sacando y regalando, etcétera, podemos hacer como mucho acerca de esto, ¿no? Para esto, entonces, yo generalmente lo que recomiendo es que cada vez que veamos una pieza, veas cómo te ajusta. Y si no te ajusta de forma correcta, entonces ayudes a que te ajuste mejor. Puede ser con un sastre, por ejemplo, si es un largo del pantalón, etcétera, ¿no? Entonces, para la parte de vestimenta, hay reglas que yo suelo recomendar. La primera de ellas es no te traiciones y respeta quién eres, ¿no? Aquí esta imagen me salió un poquito cortada porque era el de americano, pero con un tutú en la parte baja que pueden ver un poquito así. Y aquí es un poco de no te traiciones, es decir, tu esencia ya es como muy buena, ¿no? No intentes ser algo que no eres. Y aquí el objetivo es intentar producir o intentar más bien llevar tu propio estilo a un siguiente nivel, que eso es súper importante. Es decir, no intentes adoptar estilos que probablemente no parten de tu propia esencia. Para hacer un ejercicio acerca de esto, entonces es muy fácil que nosotros descubramos en nuestro guardarropa nuestro estilo analizando el porqué de tus prendas. Por ejemplo, si mis prendas son muy coloridas, ¿no? Y súper diferentes y súper exóticas y extravagantes, seguramente las compraste para divertirse. O el porqué está en el razonamiento de porque me quiero divertir. Hay personas que a lo mejor se ajustan, se entallan muchísimo. ¿Por qué? Porque quiero impactar. Hay personas que un poco se desajustan. ¿Por qué? Porque quiero estar cómodo, ¿no? El por qué nosotros compramos cada una de las piezas va a ser súper variable y ahí está el razonamiento de tu estilo o ahí está escondido tu estilo. Si yo quiero estar cómoda y mi estilo es de estar cómoda, no me voy a comprar un vestido ultra embarrado, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué? Porque no me lo voy a poner nunca, ¿no? Entonces hay que respetar mucho quién soy. Y generalmente estas piezas que tú sabes que ahí están en guardarropa, pero que llevas sin usar más de un año, no te las vas a poner. Entonces, haz el siguiente ejercicio. Checa estas prendas, entonces, ¿por qué no te las estás poniendo? Porque es incómoda, entonces no te lo pongas, ¿no? Porque me pica, me raspa, me aprieta, etcétera. No es una pieza que tiene que estar en tu guardarropa. Número 2, porque es a lo mejor una pieza que me regalaron, ¿no? Entonces no tiene que estar en tu guardarropa. ¿Por qué? Porque no te sientes cómodo con ello, por lo tanto se tiene que ir, ¿no? Otra recomendación también es respetar la edad, ¿no? Si estoy chiquita, no vestir como grande, si estoy grande, no vestir como chiquita, ¿no? Básicamente, que yo creo que esta es una de las reglas más importantes. También es pensar en la ocasión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué es o cuál es la ocasión para la cual me estoy vistiendo? Por ejemplo, si voy a correr una carrera, evidentemente no lo puedo hacer entaconada, ¿no? Si voy a trabajar, evidentemente
no puedo trabajar así en, ¿cómo se llama? En boxers, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de las ocasiones necesitan ciertos protocolos, que esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Aunque en mi ámbito laboral no me pidan un código de vestimenta, siempre hay un código no verbal el cual se me está pidiendo, ¿no? ¿Cómo descubrirlo? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. También otra regla importante es atender o revisar tanto el clima como la hora. Aquí generalmente lo que yo recomiendo determinar es, número uno es clima frío con clima frío, ¿no? Si hace mucho frío, no te pongas una minifalda. Si hace mucho frío, no te pongas un escotazo o prendas muy vaporosas o zapatos de tiritas. Si hace mucho calor, no te pongas una pana, un ante, un suedo, una lana muy melenudita, ¿no? Y no combines uno con el otro. Es decir, por ejemplo, botas con falda evidentemente no van. ¿Por qué? Porque es pieza de frío con pieza de calor. Entonces, ser un poco más congruentes, ¿no? En este sentido va a ser importante. Otra recomendación también es checar la hora, que la hora nos determina mucho, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a aportar algo en tonos negros, no se recomienda aportarlo antes de las 4:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque en el día es mucho mejor utilizar ropa un poco más clara. Por eso, por ejemplo, cuando hay bodas de día, entonces tienen que ir todos de otro color que no sea un negro, por ejemplo, ¿no? Igual para el uso de brillos, por ejemplo, demasiados accesorios demasiado formales, etcétera, tienen que irse todos hacia la noche, ¿no? Y finalmente, dentro de estas recomendaciones, entonces pensar en mi talla. La talla es un número que yo considero un tanto absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente si tú eres, por ejemplo, mediano aquí en México, en otros países vas a ser small o extra grande, por ejemplo, en Japón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un poco más regreso al fit, ¿no? Al ajuste de la prenda, al buscar que una prenda me ajuste de forma correcta, yo creo que va a ser más importante que una prenda que a lo mejor me ajuste demasiado o me quede muy holgada. Si una pieza me queda muy holgada, yo me veo chiquita, 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 chiquita. Si una pieza me queda muy, muy justa, yo me veo más grande todavía de la prenda. Checa esta costura del hombro, que es la más importante, la costura de los brazos, por ejemplo, para estilizar un poco más la silueta. Entonces, aquí les tengo esta imagen que me gustaría un poco comentar por lo siguiente. Y quiero que solamente le pongas atención a las dos primeras imágenes. Aquí lo que quiero es darte algunas recomendaciones para comunicar más a partir de del guardarropa, ¿no? En cuarentena, en home office o en presencial, que son los elementos más importantes del diseño. Por ejemplo, aquí hablamos de una cosa que es el uso del color. Cada vez que yo utilizo colores más claritos o bajo contraste de color, comunico apertura, que yo soy una persona mucho más cercana, que soy una persona un poco más abierta, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que utilizo colores en alto contraste de color, voy a comunicar autoridad, que soy una persona mucho más autoritaria, mucho más centrado y mucho más echado hacia adelante, ¿no? Entonces, todo esto depende, acuérdate, de quién soy, qué quiero y a quién me estoy dirigiendo. Entonces, en estas fotografías, para mí es muy claro como el énfasis en que uno te comunica mucho más apertura y la otra persona te comunica mucho más autoridad. Esto también se puede lograr a partir de las texturas, que el uso de color en home office, ahorita lo retomamos. Las texturas también nos hacen sentirnos más cercanos a las personas. Cada vez que tú utilizas texturas, entonces tú estás siendo un poco más táctil para las otras personas, lo cual nos lleva a verte un poco más cercano. ¿Por qué? Porque estás abrazable, apapachable, eres una persona de abrazo, ¿ok?
Y la ausencia de texturas evidentemente me hace lo contrario, verme mucho más autoritaria. Finalmente, que esto de la misma forma ocurre con los hombres, ¿no? Si yo le pongo a un hombre un traje caqui con una camisa blanca, tiene un bajo contraste de color, se ve en apertura. Si yo le pongo a un hombre un traje negro o marino con una camisa blanca, tiene mayor contraste, por lo tanto, lo que necesita es atraer una comunicación de poder. Y finalmente, las formas. Fíjate la caída que tiene la falda de esta chica, que es un poco más suavizada y un poco más curvilínea. Ella entonces nos quiere dar una comunicación mucho más en apertura, a lo contrario de ella, la segunda mujer, que tiene las formas más rígidas. No nada más las texturas, sino también la caída que tienen las prendas va a comunicar mucho. Toda forma curva se va hacia el acceso, toda la forma rígida se va hacia la autoridad. Y eso involucra también el cabello. Si yo suavizo con ondas o si yo hago mucho más rígida mi cabellera, los dos van a tener cierta comunicación. Y de aquí me quiero ir a lo siguiente, que son los códigos de vestimenta. Cuando nosotros hablamos de códigos de vestimenta, hablamos acerca de 3 códigos importantes. Y estos códigos, cuando estamos en home office, se relajan. ¿Cuánto se relaja un código? Lo cual quiere decir que si yo trabajo en el ámbito formal, entonces yo trabajo con esta vestimenta. Si tu vestimenta se encuentra aquí, entonces en home office vas a utilizar un código llamado Business Casual, que ahorita les voy a enseñar. Este código de vestimenta ya casi no es tan como utilizado actualmente, pero lo seguimos viendo, ¿no? En banca, por ejemplo, en administración pública, en finanzas, en derecho, etc. Esto es un business casual, lo cual quiere decir que la regla más importante es que yo en mis pantalones o mi falda tienen que ser de vestir y en la parte superior camisa o una blusa formal. Y puedo no tener saco, o si tengo saco no tiene que ser a juego como un traje sastre, ¿no? Si yo trabajo diario en vestimenta formal, esto es en lo que tendría que trabajar en home office. No, si te fijas, no hay polos, no hay playeras, no hay suéteres como muy abultados, por ejemplo, sino que sigue conservando las mismas formas. Si tú trabajas todos los días en código business casual, que es entonces en home office puedes llegar hacia un código casual. ¿A qué me refiero con un código casual? Jeans, playeras, polos, chinos que le dicen a estos pantalones tipo dockers, por ejemplo. ¿Se valen? Sí, sí se valen, ¿no? Evidentemente es un código mucho más informal. Y aquí se encuentran, por ejemplo, empresas de nuevas tecnologías, ¿no? Y algunos tipos de empresas que a lo mejor son un poquito más creativas, ¿no? Puede ser a lo mejor agencias de publicidad, de relaciones públicas, etc. Este código de vestimenta es un código un poco riesgoso porque puede llegar al desaliño en súper rápido. ¿Cómo no llegar? Entonces, mi recomendación número 1 es checa el ajuste de tus prendas. De nuevo, todas las prendas en tu guardarropa siempre van a funcionar, siempre y cuando te ajusten de forma correcta, en el hombro, en el brazo, en los costados, en largo el pantalón, etc. Y número 2 es que por cada 2 piezas informales hay que agregar una pieza más formal, ¿no? Que aquí lo tienen como muy bien ilustrado. Entonces, yo me puedo poner jeans y una playera, sí, pero le agrego un blazer. O yo me puedo poner unos zapatos tenis con jeans, sí, pero le agrego una camisa. Por cada 2 piezas más informales, la recomendación es agregar una pieza un tanto más formal, ¿ok? Ahora, vámonos a la parte del home office, ¿no? Aquí les puse como un poco de imágenes para que se queden con ellas, de cómo hacer home office solamente requiere en el ámbito laboral
bajar un código de vestimenta y en esto también es el pulir muchísimo la parte de personal grooming, es decir, que me vea peinado, que me vea, si son mujeres un poquito maquilladas, por ejemplo, no te tienes que poner la ultra pestaña, no para nada, ¿no? Pero no salgas con un chongazo, ¿no? Sin maquillaje, sino que a lo mejor con una crema con colores súper suficientes, un poco de chapitas, ya la armaste, ¿no? Y que se vea que te estás procurando y que te estás cuidando, ¿no? No caer en el ocio, eso es súper importante, ¿no? Ahora, cosas importantes acerca del home office. Número uno, los colores tienen mucho que ver con nuestra psicología, lo cual quiere decir que el color es vibración y al momento de ser vibración, entonces el color nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque el color generalmente, como es vibración, entonces genera un poco más de impacto incluso hay como hasta algunos como, ¿cómo se llama? Como análisis que nos dicen que tiene incluso impacto en los latidos de mi corazón, que es algo que el otro día estaba comentando con Carlos. Un color que se considera, por ejemplo, un color que tenga como muy buena vibración, llámese vibración a que acelera los latidos de mi corazón, es los naranjas, los rojos y los amarillos, ¿no? Hacen que yo esté mucho más activo. Ojo aquí porque es un color que muy rápido te puede llevar al enojo, ¿no? Entonces, si de repente estás de rojo, ¿no? Y estás con, no sé, tu pareja encerrado desde hace un mes, ¿no? Y de repente ya las cosas no andan tan bien, pues ojo con el rojo porque se puede como llevar al enojo de forma rápida, ¿no? Pero naranjas, o sea, mi recomendación aquí es métele color a tu look de todos los días, ¿no? Porque está comprobado que las personas que entran en depresión eligen colores mucho más serios, por ejemplo, los grises o los negros, y son personas que definitivamente no están, digamos, ayudando a que yo me sienta mejor a nivel físico en contacto con el color, ¿no? Hay mucha información acerca de cómo el color afecta a nuestra psicología. Si se pueden echar ahí unas lecturas, estaría genial. Un color que me hace que pueda estar mucho más tranquilo sin estar dejando de hacer actividad es el azul y un poco los verdes. Entonces, estos colores pueden servirnos un poco para estos días. De repente, a mí los lunes me causan un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente regresas como de un fin de semana de descanso a ver las noticias, ¿sabes? Te enteras de casi apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, son muy buenos días para que nosotros ayudemos a través del color a tranquilizar los latidos de mi corazón. Número 2, las texturas. Entonces, dentro de home office yo no recomiendo utilizar texturas demasiado abrasadoras, porque de repente he visto muchísimas fotografías o he estado con muchas personas en contacto en que en Zoom, por ejemplo, se ponen el suéter más acojinadito, la cobijita encima, etcétera, ¿no? Y no. ¿Por qué? Porque nos puede alterar psicológicamente para activar nuestras horas de descanso, de ocio o de sueño. Entonces, será muy importante que elijamos texturas mucho más simples, mucho menos texturizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las texturas las solemos poner para abrazarnos y para protegernos. De manera inconsciente estamos necesitando un apapacho. Entonces, yo recomiendo que las texturas sean mucho más lisas y que sean texturas que nos ayuden también a no entrar en el ya estoy como aquí cómoda en mi cobija, casi, ¿no? Sino tener otro tipo de texturas, sobre todo para el home office. Y también se recomienda utilizar, evidentemente, ropa cómoda, pero que no sea ropa deportiva, ¿no? Muchísimas me han estado mandando mensajes de que están comodísimos con sus leggings de ejercicio y etcétera, ¿no? Y no, sino que nosotros tenemos que vestirnos para nuestra actividad laboral, ¿no? Junto con esto, evidentemente, ya tenemos muchas recomendaciones, por ejemplo, de
plantéate un horario específico, ¿no? Cuando nosotros tenemos horarios específicos, entonces nosotros podemos organizar mejor a partir de un cumplimiento de objetivos o un cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, es bien importante que tengas Zooms o conferencias, videoconferencias o no. Si tú vas a trabajar, entonces te vistas para ello, ¿no? Y te prepares para ello. Definitivamente es una de las recomendaciones más importantes. Y esto, yo estoy súper enfática en estos días en decirlo, es por ti, no es porque alguien más te vea, no, es por ti para que te sientas bien durante estos días y para que estos días lo podemos pasar de la forma más profesional que podamos, ¿no? Y también quisiera agregar un poquito de recomendaciones acerca de actividades que yo he estado recomendando en estos días. Número 1 es incrementar la actividad física. Tenemos mucho tiempo en las mañanas. Por ejemplo, yo a mi oficina hacía siempre 1 hora de ida, 1 hora de regreso. Entonces, el día de hoy, que no estoy teniendo esos trayectos, tengo 2 horas de más, ¿no? Para mí. Entonces, son horas que yo ocupo para hacer cosas que nutren, ¿no? Por ejemplo, correr, por ejemplo, hacer videos con algún tipo de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, la actividad física es muy buena, está comprobado científicamente que genera una, digamos, como desestresa, como que genera que tu actitud cambie, ¿no? Que mejoren tus días, que respires mejor, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente no te estoy pidiendo que corras un maratón, pero sí que te mantengas en forma, ¿no? Yo creo que ahorita tenemos 850,000 alternativas y opciones de dónde ver videos gratis de deportes o de actividades físicas, hasta esta Bárbara de Regil, ¿no? Que tiene ahí como sus rutinas como bastante simpaticonas, que todo el mundo la hace meme y así. Número 2, actividad mental. La actividad mental para mí también es importante y es una de las recomendaciones que más estoy haciendo en estos días, que es haz que tu mente entre en reto, ¿no? Es decir, ¿qué te reta intelectualmente en estos días? ¿Por qué? Porque sí, sabemos que a veces nuestra actividad sube o baja, ¿no? Se está como acomodando todas las cosas. En no actividad es importante que te retes intelectualmente. Entonces, entra a cursos, escribe, ¿no? A nosotros nos encantaría saber que escribiste un libro en cuarentena, por ejemplo. Escribe cosas interesantes sobre ti, sobre tu experiencia. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que aportar y qué mejor que escribas. Ahorita, por ejemplo, hay cursos en Harvard gratis, hay cursos que son justo de emprendimiento también, por ejemplo, y hay muchos cursos a nivel internacional. El TEC ofrece una increíble plantilla de cursos gratuitos también, increíbles, entonces es momento de acelerar esta parte. Y finalmente la actividad espiritual, que desde mi punto de vista también es otra de las recomendaciones que más he estado haciendo, y es justo apegarte un poco más a la espiritualidad, ¿no? No quisiera hablar de religión, porque cada quien tiene sus propias creencias, pero apegarse un poco más a mis creencias y a mi espiritualidad siempre va a enriquecer estos días de miedo y de incertidumbre. Entonces, vamos a recapitular. Número 1 es respétate a ti como marca. Tú eres tu marca, tú eres tu anuncio, tú eres tu propio producto. Y número 2 es, como marca, entonces tú tienes que estar muy consciente de, 1, tu apariencia física abre los canales de comunicación. Tu comportamiento profesional te sostiene en buena reputación y tu comunicación con las otras personas hace también que nosotros sepamos o que incremente tu red de networking, ¿no? Entonces, si es a nivel comunicacional también, es bien importante que empieces a proyectar a los demás, que no te dé pena, porque queremos saber mucho más acerca de ti, de qué haces y de cómo nos puedes apoyar o cómo las otras personas te pueden apoyar. Entonces, hay que incrementar
lo que quiero decir a través de mi apariencia, lo que te quiero decir en mi comunicación y que tu comportamiento profesional siempre sea de una persona que cuida cada uno de los detalles a nivel profesional, ¿no? Y también te dejé unas recomendaciones de qué o cómo comunicar autoridad, cómo comunicar acceso a través de colores, texturas y líneas, y que espero que lo pongas a prueba en estos días. Intenta hacer como distintas, como combinaciones en tu guardarropa. Y también recuerda de no tirar la toalla en código de vestimenta en home office, sino siempre dar un extra, y que siempre del código en el cual tú trabajas puedes sí eliminar uno de ellos para home office. ¿Ok? Pues espero que estas recomendaciones les sirvan mucho, 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 mucho. Y muchas gracias por escucharme. No sé si tengan alguna duda, están como muy calladitos, pero de repente ahí mándenme todas sus preguntas.